ACD, Etiqueta Negra, el otro afrocaribeño, junto con Samuel Beethoven de la Fundación Copista Dominicano, nos traen en el podcast de hoy música, desde la música urbana, la música académica, con la conducción de Milan Reyes de Música Press, que nos visita en Mecenazgo Vivo Podcast. ¡Adelante! Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo, la 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 la. Mecenazgo vivo. Vamos a recibir a estos dos artistas que cuando se sentaron dije, pero qué interesante, los dos son totalmente distintos. El de mi izquierda viene del mundo urbano y el de mi derecha del mundo clásico. Hay que ver cómo se unen. Hay que ver qué hacen ustedes dos juntos. Con nosotros a mi izquierda, ACD, la Etiqueta Negra. Desde el 1993 comienza su travesía en la música urbana a través del hip hop, ganando el primer lugar en la competencia más grande del momento. Para el 1998 lanza su primer álbum de nombre Opening, donde inmediatamente comienza a fusionar con ritmos e instrumentos autóctonos del país. En el 2002 lanza su segundo álbum Afrocaribeño, una producción completamente de fusión hip hop con ritmos del Caribe. Ya en el 2005 lanza el álbum DVD Cosechas, pionero en hechos, una recopilación de sus videos y presentaciones más relevantes hasta ese entonces. Más adelante, en el 2006, lanza en Miami su tercer álbum de pura sangre, bajo el sello Universal Music y The Root Rec. Con este álbum internacionaliza su hip hop afrocaribeño. Para el 2009 lanza en New York su cuarto álbum y luego en el 2012 lanza en la misma ciudad su quinto álbum, como regalo a la fidelidad de sus fans. Hacia el 2015 lanza su sexto álbum, musicalmente hablando, con nuevas fusiones y colores a los géneros. Bienvenido a este panel. Gracias, gracias. Y con nosotros el músico Samuel Beethoven. Samuel forma parte de la Fundación Copistas Acuario. El proyecto es Simposio de Investigación Musical ATAVEX. Es el proyecto que forma parte de la Ley de Mecenazgo. Así es. Este tiene como objetivo central la investigación, interpretación y publicación de las creaciones musicales de compositoras de la región de Centroamérica y el Caribe. El resultado esperado es la visibilidad del quehacer profesional de las mujeres dentro del ámbito de la música académica y de la música popular de la región. Además, se busca aportar nuevos recursos culturales para ser integrados a los procesos identitarios y creativos de las comunidades artísticas, educativas e investigativas de la región. Para esto, se propone una semana de actividades donde se expongan investigaciones musicológicas de las compositoras dominicanas Ana Silva Finke, 1946-2023, Ninon La Peireta, 1900-1989, y Margarita Luna, 1921-2016. Estas conferencias estarán a cargo de la doctora Gabriela Gómez Esteves, flautista y directora de orquesta, Arelis Benítez Rosario, musicóloga y educadora musical, y el licenciado Joel Díaz Suero, compositor e investigador musical. Además, se organizará un concierto con orquesta y cantante solista que incluirá el estreno nacional de la obra A Salomé, Fantasía para narración, y pequeña orquesta de Ana Silva Finke. Se interpretarán además las obras Dicotomía de Margarita Luna y Abominación de la Espera de Ninon La Peireta. ¿Estoy bien? Sí. Bienvenidos. Gracias, gracias. Pues vamos a empezar por ACD. Fuiste de los primeros en hacer música urbana. Sí, estoy dentro de ese grupo. No fui el primero porque en República Dominicana estamos haciendo rap
desde el 1979 aproximadamente, que se está haciendo y se está consumiendo y que se estaba creando ese movimiento. Pero quizás Pero- fusionado. No, no, no. Eso sí. No, todavía. Antes de fusionar. Eso fue antes de No, conseguir la me fusión. refería a ti. Quizás uno de los primeros en fusionar. Ah, no, sí, hasta el momento sí, prácticamente de ahí que viene lo de pionero en hecho, que fueron muchas cosas que hicimos al principio ya luego en ese momento, que digamos que se populariza lo que es la música urbana en República Dominicana, que fue en el año 1989, cuando se hizo Viva Rap 89, que fue ese concurso que se hizo, lo hizo el Super Fran en Viva FM. Y a partir de ahí, digamos que esa es como la fecha que tenemos ya del inicio de la música urbana en República Dominicana oficial. Lo anterior, pues como te expliqué, muchos jóvenes, muchos muchachos que venían haciendo rap en la calle, pero ahí se juntaron todos por primera vez y por primera vez se hace una actividad basada en la música urbana al 100% que se llamó Viva Rap 89. Entonces yo todavía no estaba todavía en el tapete. Yo entro, como dijimos, en el 93, que vengo desde el fogueo y de ahí, y dentro de los grupos que estaban en su momento populares y que estaban de más, pues yo me atreví, yo venía del breakdance, yo bailaba, dejé de bailar y quise pues, empezar a componer y demás, y fui a ese primer concurso y voilà, ganamos el primer lugar, y a partir de ahí, pues bueno, se inició como se dice, el sonido en la calle de que venía un jovencito ahí llamado LCD, que traía unos colores y una dinámica. Ahí todavía estaba en rap, no estaba todavía funcionando. Ya en el 98, como dijiste, que sacó ese primer álbum, ahí sí ya ese álbum viene porque fue el primer álbum que se hizo en República Dominicana de música original, de música urbana, de rap. Ahí yo hice rap y hice ragamuffin, que es lo que hoy en día también llamamos más, la gente conoce más como reggaetón, que viene de ahí mismo, pero el ragamuffin es de por sí un subgénero. Y bueno, eso es prácticamente lo que hacíamos. Y fusiono, me adentro ya en la música raíz, en un tema que hice con Xiomara Fortuna en ese momento, de un tema que ya tenía con Calypso, y ahí fusionamos, se hizo el primer video de ese tema, para el final del 97, principio del 98, que fue justamente para sacar ese álbum, que lo lanzamos en la Fortaleza Osama, en lo que era Artistas por el Gagá, que era un concierto que se daba ahí. Y bueno, y de ahí entonces comenzó, digamos que la carrera, y desde que yo choqué con esa parte de mis raíces y como que sentí más esa vibra, hice ese crossover de ya ponerle ese sello totalmente autóctono dominicano a lo que yo hacía como música urbana, y de ahí dejé la ropa ancha, dejé nada más el rap neto, aunque tenía que hacerlo a veces porque todavía era en movimiento, y comencé a fusionar e investigar sobre todo ahí a todos esos batallas, a todos esos lugares, y ahí me adentro y ahí formo lo que estoy haciendo hoy en día, raíz urbana. Muy rica la música dominicana, tan diversa. Yo hablaba en el panel anterior de que se habla poco del merengue alternativo. Sí. Y ahora escuchándote y leyendo un poco tu biografía, también está esa representación de ese rap alternativo, de esa música urbana alternativa, que estás tú, pero que también que hay nuevas caras. Qué interesante lo que, por ejemplo, está haciendo Jay Noah, Claro. que también es Ella hay está- dentro del rap Ella está en alternativo. rap, exacto, y está en rap neto todavía sin fusión. Ella está haciendo lo que es el rap por sí, Real Africa People. O sea, qué interesante o sea, es muy rica porque cada día se fusiona más, se investiga, el artista ya no es tan puro, tiene como ese interés, ¿no? De alguna manera como que coquetear con lo que va escuchando y tiene la libertad, por supuesto, de crear. Exacto. Eso es lo bueno. Y aunque hay un grupo que es radical, supiste, ¿no? ¿Verdad? Que no le gusta que nada de fusión, nada de Pero cosas sí, raras. pero yo Rap, creo que rap, más y rap. los mayores, ¿no? Los mayores. No, y hay una caterva de jóvenes, porque de por sí el rap, Yo siento el joven muy abierto hoy día en cuanto a fusionar. esos son los artistas, digamos que alternativos, pero el rapero y el amante del hip hop y de la cultura hip hop es muy celoso con su rap y no Bueno, le gusta que hay funcione. merengueros y bachateros que son así también, que es Exacto. merengue, y que, Exacto. no, y que hice bachata sin requinto, o sea, Oye, y aquí poco, o sea, a nivel, por ejemplo, en España, en Colombia, en todo Centroamérica y Sudamérica, hay jóvenes que no le fusionen, no le mezclen nada con su rap. Es rap 100% y dase, pero en esos países hay movimiento. Y aquí, un ejemplo, no hay un movimiento para ese rap tan neto, al menos que no sea un fanático muy fanático, y entonces se queda como un pequeño un nicho. Y muchos de ellos de que haciendo el rap, en el momento que lo convencen y hacen un dembow,
entonces comienza otra dinámica, entonces ahí abandonan ya esa parte donde radical y se quedan entonces fusionando, pero no fusionando en sí, sino pasan de hacer rap a hacer dembow o a hacer reggaetón. ¿Cómo tú puedes ver la diferencia de ese que sí se atreve a fusionar a ese que prefiere mantenerse purista en ese sentido? Todo el mundo, diversidad, sabes que hay personas que se aferran, todavía hoy en día hay personas que tienen casi 60, 40, 90, 90 no, tendrán sus 70, 75 años, un ejemplo, bailando son y tocando son, y no le hable de otra música, y y hace su look y no le hable de otra música. Entonces no es que ellos están mal, sino que simplemente es una decisión Y hay que respetársela. individual, hay que respetársela, que forma parte de, y defender lo que ellos entienden que es una causa y demás. Yo en mi momento lo entendí porque cuando comencé a estudiar de por sí, para volverme un historiador de esta música, entendí que esta no era mi cultura. Yo no soy afroamericano, yo soy afrocaribeño. Entonces, cuando entendí eso y cuando entendí que también veníamos con una jerga muy americanizada y comencé a meterle la jerga de nosotros, pues se notó el cambio, porque más gente, más gente me entendía, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el Meren House y el Meren Rap, que tuvo se abrió fuerte y rápido, no ni siquiera por la letra, sino por la música. Porque el dominicano seguía escuchando merengue en vez de un tipo entonado, escuchaba un tipo rapeando y hablando encima, digamos que de una base de merengue. Y fue como algo innovador y bueno, y funcionó, decirlo así, pero eso es asunto de respetar ese estilo y demás. Yo entendía que yo era afrocaribeño, y lo mío es dominicano, y tenía que fusionar, ya que quería hacer eso. Excelente. ¿Cómo se da esa negociación con Universal Music en esa época? Bueno, se da justamente porque ya en esa onda de fusionar, yo lancé un tema que se llamó Pincha Funda, fue el primer reggaetón que se hizo en República Dominicana, así con colores originales y con su video. Y ese video escaló mucho, viajó el mundo sin nosotros saberlo estando aquí. Pero luego de ese, Interesante. pero ahí mismo al lado de ese, también había hecho un rap de corte social que se llama Nadie, bueno, que después lo vamos a cantar esta noche, que es prácticamente mi himno, que se llama Nadie. Y sobrepasó entonces, aunque aquel era bailable, que era mera de corte social, como que mucha gente se identificó fuera del ambiente urbano y demás, se identificó con el tema por lo que dice. Y entonces ese fue el tema que llegó directamente a las oficinas de Universal, sonando aquí nada más en la radio. Y como habilidoso al fin como dominicano, allá había un dominicano que escuchó que estaban hablando de un talent sí de República Dominicana. Él vino adelante, me firmó, que fue de Blue Records, y entonces de ahí él me llevó a firmar esto con Universal como ya tercero, a través del sello de él que creó ahí. Él tenía la Queen, era que tenía la Queen, tenía a Mexicano, tenía a Big Boy, el de mis ojos yo la partí eso, entonces yo, bueno. Sí, es más o menos la misma época. Exacto, ahí me agarraron, entonces ahí por eso el álbum sale con distribución de Universal. Y vamos entonces a Miami a cumplir con alguna gira, algunos conciertos y demás. Y ese escaló porque ahí fue cuando descubrimos un ejemplo en YouTube. Ese tema de Nadie, vinieron NTV de Holanda a hacerme una entrevista sobre un rapero, o sea, un dominicano, un caribeño que estaba haciendo rap no boricua, porque obviamente ya los boricuas, claro, que tenían una fama bien adelantada, dígase Vico Sí, Rubén DJ, y de Panamá el General, y Nando Boom y demás. Pero entonces vinieron a hacerme esa entrevista y en ese momento andaba un curioso muchacho puyador de aquí, que hoy en día es cineasta, llamado Jason Blanco, con su socio Pablan 001, vaya el apellido. Y ellos durante esa gira pues fueron contratados para grabar parte de. Y Jason creativamente fue grabando sin decir nada y prácticamente después me llamó y me enseñó el video de Nadie, que fue lo que pasó durante esa entrevista. Fuimos al Ingenio Consuelo de allá de San Pedro de Macorís, todo eso. Y sale ese primer video de ese que es justamente el video estaba pautado en los Estados Unidos. Y de ahí es que viene entonces ese boom, digamos, de incidir por allá por el asunto de la firma. Y fue todo como que así, como que no fue buscado. Como que cayó de esa manera y tuvo como ese complemento. Ahí se conoció YouTube, que entonces también subió el video por ahí arriba y se armó como esa pequeña dinámica. Y bueno, y sin embargo no fue confusión en ese momento, fue con rap, porque estaba muy de moda todavía en ese momento el reggaetón y el rap. ¿Tienes alguna pregunta? Colega. Pues vamos
a conocer un poco de esta fundación, que también ha sido una sorpresa para mí. ¿Sabes qué? Una de las cosas más interesantes de yo pertenecer a mecenazgo es que he conocido muchos proyectos que nunca había sabido nada de él, como el caso de Paola, que a pesar de que es de mi provincia, no conocía la fundación y tampoco conocía la Fundación Copistas Ujú. a la que perteneces. Háblame, ¿qué tiempo tienes formando parte de ella y cuál es tu función? Bueno, la fundación tiene 8 años de trabajo, ¿verdad? Desde la idea que inició. Y ya constituidos legalmente tenemos 5 años. Ok, Actualmente desempeño la función de presidente de la fundación. muy bien. Y bueno, o sea, a lo que nos dedicamos básicamente es a la investigación de la música dominicana, en específico de la música académica. Eh, Parte del trabajo final, por decirlo así, es básicamente averiguar dónde están los manuscritos de compositores como José Reyes o José Jesús Ravelo, Maravilloso. ¿sí? Y como una consecuencia última ya de esas investigaciones, ¿verdad? Y de ir encontrando esos manuscritos sería ya la digitalización y posteriormente la publicación de esas obras en libros para que esté al acceso del músico, ¿verdad? Profesional en un primer momento y de forma indirecta también para el interesado, ¿sí? Para el interesado cultural. ¿Y tú como músico viste esa necesidad o era que tú escuchabas quizá mucha gente que te decía en el ambiente, pero es que no hay como un documento, no hay un no hay una referencia Sí, para saber la historia de los compositores, eh, cuándo tal pieza fue creada? sí, en general la inquietud surge en el ambiente del Conservatorio Nacional de Música. Evidentemente todos los miembros de la fundación vienen de ahí. Ok. Viene en parte, por ejemplo, nos tocaba la materia de historia de la música, ¿verdad? Y tocaba, por ejemplo, historia de la música dominicana. Y estudiábamos un compositor X, vamos a decir Margarita Luna. Y exponíamos lo que sea, pero luego uno se preguntaba, ¿y la música dónde está? O sea, mucha investigación, mucho saber, ¿verdad?, de la vida de esa persona, pero nunca teníamos como acceso, por decirlo de alguna forma, al repertorio de ese compositor o compositora, pero de la forma en que se supone que tú deberías acceder a eso, que es en formato de libro, Ok. ¿sí? Entonces, esa inquietud, o sea, viendo como que hacía falta ese trabajo, por decirlo de alguna forma, es lo que nos impulsa entonces ya a ir dándole una cierta inquietud al principio, ¿verdad? De ir a la casa de compositores como Buyumba o Darío Estrella, que nos recibían en la casa de ellos, pero Ay, Buyumba siempre están abiertos. sí, pero por ejemplo, en ese primer momento de curiosidad, por decirlo de alguna forma, era con la intención únicamente de adquirir la partitura Ujú. o el manuscrito del compositor para tocarlo. Ya viendo que era que, por ejemplo, yo conseguía vamos a decir, Buyumba me llegó a dar copia de algunas de sus composiciones para piano. Y luego, por ejemplo, yo veía a un amigo y me decía, mira, pero déjame sacarle copia porque no lo tengo. Entonces, viendo eso, es que entonces que surge la decisión más seria, como de darnos cuenta que en el país hacía falta un editorial de música. Excelente. Y entonces ya desde cero, literalmente, porque o sea, aunque somos músicos, el proceso editorial de crear un libro y de crear un libro de música en específico, tiene mucho que ver con el diseño gráfico, que no es un área musical, ¿verdad? Entonces ya ahí poco a poco fuimos trabajando hasta lo que ya es hoy la fundación. Al principio dije un poco de la agenda, de las actividades que ustedes tienen. El concierto, ¿cuándo se va a realizar? O sea, yo hablé del concierto que incluye el estreno nacional de la obra A Salomé. ¿Cuándo será este concierto? Eh, bueno, el año ya está acabando, así que el plan es hacerlo a principios del año que viene, Ok. por esto del calendario. Y en general, lo interesante de este proyecto y de hacerlo de mujeres, de compositoras mujeres, ¿verdad? Más que todo viene
no, yo no diría reivindicación, pero sí darle el lugar justo a las compositoras dominicanas, ¿verdad? La música académica dominicana no es una música que se escuche a diario, vamos a decir en la radio, por decirlo Así de es. alguna forma. Pero aún así, una persona que tenga cierta inquietud cultural y no sea músico sabe quién es José Jesús Ravelo, sabe quién es José Reyes, pero no necesariamente o muy difícilmente sabe quiénes son estas compositoras del siglo XX. Y por ejemplo, ¿qué escribió Ana Silva Finke? Bueno, aparte de esa obra, por ejemplo, ella tiene composiciones para la mano izquierda, solo por decir algo, que no es tan frecuente, no son composiciones tan frecuentes en compositores dominicanos, ¿eh? Ok, muy bien. Y Ninon La Peretta, me imagino que de origen italiano ella. Dominicana, De origen italiano por el apellido. puede ser, pero en general de Nino La Peretta tenemos planeado tocar una obra para orquesta de ella, ¿sí? Y también de Margarita Luna, por ejemplo, wow, un paréntesis quiero hacer con Margarita Luna porque en general la composición, ¿verdad? O la vida del compositor está muy vinculada a la docencia. Ok, Entonces Margarita Luna, incluso Ana Silva Fin, que también se desempeñaron como profesoras en el Conservatorio Nacional de Música, ambas. Por ejemplo, Ana Silva Fin, que fue profesora de piano y fue profesora de composición. Y Ana Margarita Luna fue profesora de composición. Por ejemplo, tal vez muchos evidentemente no sepan quién es ella, pero por ejemplo, ella fue profesora de composición de Darío Estrella, ¿verdad? Que es otro compositor dominicano eh, famoso, ¿verdad? Dentro de la música académica, ¿sí? la Fundación Copistas Acuario, ¿en qué etapa está el proyecto? Que fue aprobado por la ley de mecenazgo, ¿en qué etapa? Ahora estamos en la etapa de iniciación. O sea, estamos en la etapa de esperar el desenvolvimiento de los fondos, ¿verdad? El desembolso, perdón. Pero el proyecto está organizado, o sea, está hecho ya y planificado para inmediatamente se ejecute el desembolso e iniciar en la ejecución del mismo. Ok, que básicamente son varias investigaciones. Sí. En general, o sea, la investigación es porque es la primera forma que uno tiene de ir averiguando dónde está el manuscrito. Ok, Porque como meta objetiva siempre en la fundación ese es como la meta, ¿sí? Pero en general, como vamos a decir, causa secundaria, el beneficio siempre será que obras como estas se publiquen y ya entonces generaciones futuras puedan tener acceso a esas cosas, a esas composiciones, ¿sí? En forma de un libro debidamente trabajado y que puedan entonces ya ir, o sea, que esas obras se puedan ir ejecutando con la frecuencia, ¿verdad? Adecuada y que no dependa solamente ya de nosotros como fundación si se toca o no, ¿sí? ¿tienes alguna pregunta para él? Samuel y yo somos colegas, Juli, tenemos todo eso. Vi crecer ese proyecto de cero, Ah, qué bueno. totalmente de cero. Hemos estado colaborando en esa partecita, tanto a nivel también de lo que es Acuario, la fundación completa, porque el proyecto de ellos digamos que es un complemento de la fundación per se, que ahí también dan, es bueno recalcar que Samuel es un excelente maestro de piano. Bueno, educó a mis 3 hijos a nivel de piano. Ah, no, pero Me dio- aquí la que no, aquí la que no conocí, sí, sí, no no. lo era yo. Y nos debemos era bastante, muy, muy diestro. Y para su edad, realmente yo creo que es uno de los ejemplos y valores más grandes que tiene la República Dominicana. Porque primero, desligarse al 100% de lo que es la popularidad, que es donde supuestamente está el dinero y cuánto, y concentrarse en algo que Académico. al menos que tú no consigues un buen apoyo realmente, es cuando tú entiendes que la gente, ¿verdad?, hace la cosa de corazón. Y ese trabajo que están haciendo, bueno, definitivamente lo único que nos queda es quitarnos el sombrero ante Samuel y darle gracias, porque también demostrar que hay jóvenes que también tienen la inquietud de hacer cosas bastante positivas y con calidad. Y que Gracias. definitivamente Ajá. impulsa a los nuevos talentos y también
rescata de alguna manera Sí, el legado de nuestros antepasados, sí. que es tan importante para saber de dónde venimos. Sí, quiero hacer un comentario, gracias, ¿verdad? Por el comentario también, pero algo, o sea, una consecuencia importante, vamos a decir, del trabajo que se hace en la fundación, es que vienen, por ejemplo, un extranjero X de cualquier país y se le hace muy complejo conseguir estas obras, evidentemente por la complejidad, o sea, lamentablemente vamos a decir, el patrimonio musical dominicano, ¿verdad? Que se encuentra en partituras, está disperso, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos, Lamentablemente. vamos a decir, no tenemos un archivo del Congreso como en Estados Unidos, ¿sí? Eso en algún momento me lo comunicó Tommy García, director de la escuela director de la Casa de la Música. Ujú. Y, o sea, lo digo porque, o sea, afortunadamente y también vamos a decir que es satisfactorio porque es de las cosas que se buscan haciendo el trabajo, es que hemos tenido, por ejemplo, extranjeros que han venido de Estados Unidos y han llegado a la fundación y le hemos podido dar las cosas que andan buscando, ¿sí? Qué bueno. Entonces, es chévere y es reconfortante en el sentido de que no solamente se trata de que, como de publicar todo esto, ir investigando, ¿verdad? Para que se quede acá, sino que para el extranjero que viene interesado, Investigar, porque vienen muchos sí, investigar. o sea, investigando, Psicólogos. o sea, investigando porque aparece de todo fuera, menos música dominicana en el sentido de la música académica escrita. Sí. Entonces vienen acá, vienen viendo probablemente a ver quién les ayuda a encontrar algo y o sea, hacer parte como de ese proceso de investigaciones de personas que vienen de fuera, que evidentemente como consecuencia el patrimonio musical dominicano se expande a nivel mundial, es reconfortante y es satisfactorio, vamos a decir. Qué bueno que dos fundaciones, la de Paola Crisanti y la tuya, pues tienen más o menos luchas en común. Ella más desde la parte académica, tú más desde la parte de investigación. Yo entiendo que es muy valioso el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes desde su perspectiva. O sea que son proyectos que tenemos que tratar de darle también la visibilidad para que de alguna manera continúen. Sí. Entonces, en ese mismo orden, sabes que por lo de Samuel, que todavía no lo he involucrado en la parte de la fusión y eso, justamente también he reclutado a dos jóvenes. Bueno, desde el principio tengo un productor que se llama Stack, que de por sí es el hijo de Manuel Jiménez, y fue prácticamente con quien comenzamos a hacer música original. Él venía igual, músico académico, pero entonces yo me lo robé y lo puse entonces para que creáramos el sonido que existe o parte del sonido que existe hoy en día de la música urbana de República Dominicana. Y luego, en eso, hacía 12, casi 13 años, comencé a hacer un movimiento de un subgénero llamado raíz urbana, como te decía anteriormente. Y ahí entonces también pude involucrar otro joven talento que está con nosotros aquí también, que es un productor musical con varias nominaciones al Grammy y demás. Nuestro amigo Bass Breaker, que está por aquí presente, que viene siendo, hoy en día, mi colega, tenemos un proyecto que se llama Cultura Urbana, que forma parte de ese subgénero que hemos creado, Raíz Urbana, que lo que estamos haciendo es, estamos registrando a nivel profesional, estamos grabando a muchos de los grupos de portadores, de los cantantes de salve, de palo, que por la forma de ser grupo grande y la forma de tocar, casi no tienen registros profesionales dentro de. Entonces, estamos haciendo como esta fusión para también llevarse a los jóvenes y que vean los colores. Gracias a Dios hemos impactado a otros jóvenes que también están haciendo estas fusiones. Y con todos estos grupos, que ahora a finales de este mes vamos a lanzar el primer álbum, por ejemplo, de los Guedeses de Montaño, que son un grupo de acá, de San Cristóbal, de Sainaguá, que el más joven miembro de ese grupo tiene como 82 años y todavía están ahí tocando. Y lo hemos grabado, llevamos el estudio allá, y no solo eso, o sea, nos asociamos con la Fundación Sol Naciente de Sainaguá, y entonces ya con la parte de esa raíz urbana, entre Vaz y yo, hemos puesto a esos señores a hacer 2 temas de esa raíz urbana donde
ellos van a tocar su fusión, su palo, pero fusionado con música urbana. Y ya están hechos esos 2 temas que van a salir dentro del álbum, que son con 7 canciones, y se le va a hacer unos videos acorde a él. Ya se lo hicimos a Churuca, que es otro portador de allá, que también vamos a sacar el EP ahora. Entonces prácticamente hemos convertido lo que es cultura urbana como en ese puente entre la música folclórica y música tabales dominicana con lo que es la música urbana y la música pop moderna. Somos ese puente donde al tener esos conocimientos y demás, porque por eso en el 2023, Bass Breaker y yo venimos de hacer un estudio antropológico de los 10 ritmos autóctonos y folclóricos más populares del país, y eso lo fusionamos con 10 ritmos urbanos y de música pop moderna, a lo que le llamamos ese álbum Otro Afrocaribeño, porque en el 2003 hice Afrocaribeño, entonces ya le pusimos Otro Afrocaribeño, que es parte de lo que ustedes van a escuchar en el concierto que vamos a dar en breve afuera. Y entonces esa es la parte que estamos, hay como que estos jóvenes que son los que nos están apoyando, aquellos que estamos queriendo hacer cosas diferentes y demás, porque los un poquito mayorcitos, no, como dijimos ahorita, la parte de ser radicales y no querer abrirse un poco, que es parte de lo que ha atrasado. Cuando usted habla ahorita del merengue, es parte de lo que ha sido el atraso del merengue. Ha habido el estancamiento. El estancamiento, porque entonces estamos hablando de merengue, pero hablamos de los mismos merengueros. Sí. O sea, no estamos 30 años de 30 años atrás. Y cuando tú hablas de relevo, entonces dicen que no, eso no es merengue porque están haciendo otro tipo de merengue que sigue siendo merengue. Claro. Como lo hizo, porque recuerden que antes de Johnny Ventura existía un Seito Mateo Sí. que venía con un estilo, y entonces Johnny Ventura le trae colores nuevos y su ropa apretadita y su flow y sus ahorros. Obligatoriamente hay que cambiar un poco, hay que impregnar un estilo nuevo para poder seguir evolucionando. Exacto. Esto marca luego la generación. Este era el merengue de esta época, el merengue de esta otra época. O Y sea, esa guerra. el hip hop igual y la música clásica por igual. En el caso de ustedes, ha sido muy debatido el tema de ver a Andrea Bocelli cantando con Karol G, porque él también se quiere montar en la ola y quiere innovar de alguna manera, quiere ser viral de alguna manera. Son expresiones muy... Tengo una pregunta acá. Ay, Sí, tengo una pregunta. Una sola. Sí, una sola. no sé. Tú estabas hablando hace un momento de el proceso de grabación, ¿verdad? De los portadores de la música autóctona dominicana. de tradición. Que son, ¿verdad? Básicamente son portadores anónimos, por decirlo así. Una gran parte. Sí, o sea, Los Congos de Villamella, patrimonio cultural, los Sí, Congos sí. de San Pedro Mangorí, patrimonio cultural, los palos que se tocan en todo el país, la zarandunga de Baní, bambulá de Samaná, que es prácticamente un ritmo que está en extinción, queda un solo Sí. portador. Claro, los ballets folclóricos lo interpretan, pero a nivel de portador, nada más queda un solo. Y así sucesivamente, hay muchísimos Ok. ritmos más de portador. Lo digo en sí porque, por ejemplo, uno sí sabe quién es, por ejemplo, Anerolisa Núñez, pero ya más allá de eso, uno solamente conoce grupos, Exacto. ¿verdad? Pero lo que la pregunta va en el sentido de cómo te reciben a ti. O sea, cómo te reciben en el sentido de cómo se sienten ellos tú haciendo ese trabajo. Y también cómo te sientes tú trabajando con ellos. Bueno, súper bien, me abren sus puertas y me alimentan. Nosotros hemos tenido que pasar semanas con ellos y entienden lo que estamos haciendo y les gusta. Y obviamente también sus hijos, sus nietos, entienden y tío esto. Y lo estamos incluso digitalizando, le estamos subiendo su música a Spotify, que casi ninguno tiene, haciéndole canal de YouTube, haciéndole video musical a gente que tienen más de 50, 60 años. Beethoven haciendo música y no tienen esa parte. No hay ese registro. Y no hay ese registro, entonces, Es y lamentable. lo que han hecho, porque hay mucha gente que ha fusionado, yo no soy el único que fusionó, obviamente, en otros géneros musicales, pero la diferencia es, por ejemplo, que esos grupos no han sentido la fusión, entonces estamos llevando que también ellos fusionen para que también lleguen a otro público y se hagan un poquito más popular, aunque ellos son muy populares en su zona, porque hay fiestas que se celebran durante el año entero y ellos tienen su nombre y son músicos que están fijos en tal celebración que si no es ese que toca, el santo se revela y no deja que toque más nadie, porque ellos tienen una pequeña industria, ¿sabes? Entre ellos, pero a nivel de registro, esa es la parte que estamos fajados, Bass Breaker, Stack, este servidor y tú que te tocas tu cosita de vez en cuando. Chicos, muchísimas gracias. Ya el tiempo apremia, ya tenemos que
finalizar esta edición tan especial, este panel. De verdad, muy agradecida con la Dirección General de Mecenazgo. Agradecida también por tu participación en CD Etiqueta Negra. Eso dice. Y Samuel Beethoven Gracias. de Fundación Copistas Acuario. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al patio para seguir celebrando Vamos a bailar. Mecenazgo vivo. Vamos a bailar. Mecenazgo vivo, la la